Cuando lo profético de Dios aparece en la vida de alguien, es para sacar el potencial que está escondido dentro de ese algo. Ok, bendiciones una vez más, su siervo y amigo Luife. Voy acompañado de alguien especial, de alguien que admiro mucho, su presencia, su forma de actuar, de caminar como esposo, como pastor, como amigo. Hoy queremos llegar de una manera diferente, dándote un testimonio de vida, de superación, de amabilidad, de respeto, de honra. Bienvenido, profeta. Te bendiga, Luife. Dios bendiga a todos tus hermosos, maravillosos oyentes en esta hermosa hora. Hasta donde llegan estas ondas hercianas, declaramos la paz y la bendición del Eterno sobre cada vida, sobre cada familia y sobre cada corazón. Luife, es un privilegio para mí, es un placer, es todo un honor el poder estar aquí en este espacio que tú nos abres para poder llegar hasta toda esa vasta audiencia, hasta todas esas naciones. Amén, profeta, el placer es mío, ustedes decidirnos acá. Y pues quiero iniciar rápidamente, profeta, haciéndole unas cuantas preguntas sobre quién fue usted, de dónde salió usted, de dónde viene usted. Entonces, creo que la audiencia esté consciente de que todo lo que los hombres de Dios han logrado hoy siempre han tenido un rotundo y una base de aprendizaje en Dios. Y profeta, yo creo que usted nos hable de quién era Jonathan, de dónde salió Jonathan, cómo fue la vida de Jonathan antes de ser lo que usted es ahora, como pastor, como ministro, como profeta. Quiero que usted nos cuente sobre eso. Bueno, Jonathan es un niño, un joven que crece o nace en una familia formada de Maximiliano Rodríguez, María Baracaldo. Nos criamos en el barrio Nuevo Bosque. A la edad de 9 años, Luife, mi mamá y mi papá conocen al Señor en una iglesia aquí en Cartagena. Yo recuerdo, tengo todavía imágenes donde yo empecé a ir a la iglesia, empecé a orar, empecé a ayunar a esa edad, ¿verdad? Yo ayunaba y empecé a tener sueños, empecé a tener visiones cuando pequeño, pero realmente a una edad, a esa de inmadurez, de niñez, no entendía, ¿verdad? No entendía que Dios era quien me estaba hablando. No entendía que era Dios quien me estaba llamando, ¿verdad? Y bueno, fueron pasando los años, 10, 11, 12, 13 años, y ya yo empecé a cambiar mi círculo de amistad. Empezamos a entrar al bachillerato, empezamos a conocer nueva gente, empezamos a experimentar otras muchas cosas más de donde Dios nos sacó. Pero no provenían las amistades de las cuales de los 9 años usted venía conquistando o haciendo amistades con él. Exacto, esas amistades fue un cambio realmente. Pasar de mi niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, ya ahí cambiaron las amistades, ¿verdad? Ya no eran las mismas amistades de la iglesia, ahora eran las amistades del colegio, ahora eran niños de otros barrios, ahora era gente que traía otros pensamientos, otra manera de vivir, que traía otra cultura en la cual yo me fui envolviendo, ¿verdad? Muchos traían vicios, muchos traían patrones de conducta, de rebeldía, de violencia, de agresividad, y todo eso uno joven, uno adolescente lo va absorbiendo, ¿verdad? Porque uno quiere caer. El problema de la adolescencia es que quiere caer bien en el grupo, ¿ya? El problema de la adolescencia es que quiere caerle bien a la gente, quiere ser parte del grupo, quiere ser parte del sistema, y para yo ser parte del grupo, del sistema, tenía que hacerme como ellos, violentos como ellos, agresivos como ellos, tener los vicios que tenían ellos. Y allí, en ese círculo, pasaron, ¿qué te digo, Luife? 5 o 6 años, ¿verdad? Hasta llegar a los 18 años. Hasta llegar a los 18 años donde realmente Dios se me reveló. ¿Se me reveló en qué manera? Se me reveló un 28 de diciembre. 28 de diciembre, recuerdo que ese año
el año 2003. Fecha para no olvidar. 2003 era el año que me habían venido invitando todo el año a la iglesia. Ya se había convertido, ya era prácticamente mi familia toda era cristiana. Mi mamá, mi papá. Desde los 18 años en adelante que usted nos cuenta, ¿cómo usted intenta o puede recibir el llamado de Dios para usted recibirlo? ¿Cómo usted empezó a sentir eso que ya de lo que empezó a vivir lo que vivía, lo tenía 9 años? ¿Cómo usted cómo se empezó a generar en su vida? Bueno, Luis, ¿qué te cuento? Cuando ya de 18 años adelante acepté al Señor, comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a escuchar la palabra, la voz de nuestro apóstol, mi papá, el apóstol Copete. De verdad que ahí nos fuimos nutriendo. Todavía hasta ese entonces yo no sabía que Dios usaba a la gente, o que Dios me podía usar a mí. Ya, pues mi referente era mi papá, mi apóstol. Yo decía, ok, un hombre de admiración, y mi admiración siempre ha sido hacia él, pero realmente nunca se me pasó por la mente que Dios pudiera hacerlo conmigo, ¿verdad? Jamás se me pasó por la mente, siempre ahí en la iglesia orando, ayunando, hasta que como que en sueños, ¿verdad? En revelaciones, en visiones, el Señor comenzó a traer sueños, a traer revelaciones. Yo me veía en plataforma, yo me veía predicando, nunca lo había hecho, ¿verdad? Yo sufría y todavía lo sufro de nervios, como de timidez, todo ese tema, ¿verdad? Y bueno, yo me veía, yo lo veía como difícil. Yo decía, o sea, es imposible. Imagínate, el testimonio yo perdí un año de bachillerato por no exponer a 30 personas. Fíjate que que los conocía, sí, que hablaba con ellos, que todos los días hablábamos, que todos los días molestábamos, ¿verdad? Y el profesor dice, examen final, exposición. Y yo armo mi cartelera, yo me aprendo mi exposición. Claro. Y el problema es cuando el profesor dice Rodríguez, Baracaldo, Jonathan al tablero. Miércoles, no, ahí me entró de todo. Claro. Ya me congelé completamente. Y realmente no salió nada de mis labios. Todo el mundo se echó a reír. Y ahora, unos años después, Dios me está diciendo y me está mostrando que mi profesión, por decirlo así, me va a usar como predicador de naciones. Tremendo. A hablarle a público. Imagínate, ¿quién se iba a imaginar eso? ¿O a quién se lo iba a creer? ¿Quién se lo iba a creer? No, ni yo mismo me lo creía. Claro. Yo mismo decía, es imposible. Pero Luis, cuando Dios llega, ¿verdad? Así como llegó a la vida de Gedeón, Dios mío, como llegó a la vida de Gedeón, está llegando a la vida de gente que está ahora. En nombre de Jesús. Y Dios llega donde Gedeón y le dice, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón era todo lo contrario. Estaba escondido, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, en el lugar incorrecto. Pero para eso aparece Dios. Cuando lo profético de Dios aparece en la vida de alguien, es para sacar el potencial que está escondido dentro de ese alguien. Y lo profético llega a la vida de Gedeón, y lo profético llega a la vida mía. Y a Gedeón le dice, varón esforzado, varón de guerra. Está sacando el potencial, está sacando el llamado, está sacando el ministerio que estaba escondido dentro de Gedeón. Y cuando Dios llega a mi vida, Dios llega con la palabra de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, te escogí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta de naciones. Y yo recuerdo, Luis, que cuando yo no conocía a Dios, ahí fue cuando se vino ese recuerdo. Y cuando se me vinieron muchas escenas de mi juventud alocada, de la que estaba comentando. Cuando yo llegaba, mi mamá decía, llegó el profeta. Pero usted no lo era. No, o sea, realmente yo parecía todo menos profeta. Porque yo venía alcoholizado, venía contaminado, venía en pecado,
¿Me entiendes? Yo llegaba a mi casa todo como me traía el diablo y mi mamá me abría la puerta y decía, llegó el profeta de Dios. Tremendo. Y cuando yo me despertaba todo como empavonado. Ahora yo sé que mi mamá me juntaba aceite y me ungía, ¿verdad? Y profetizaba sobre mí. Y cuando Dios viene con esa palabra de Jeremías, se me vienen todas esas escenas cuando mi mamá me decía, tú eres un profeta, tú eres un profeta. Tremendo. Y hoy Dios, en ese tiempo Dios lo confirmó.